Mi nombre es Belén Jiménez, pertenezco a la Universidad Politécnica Salesiana. En esta universidad estudio la carrera de Comunicación Social. Pertenezco al curso 402, aula B62, cuarto semestre de Comunicación. En esta ocasión les contaré la historia de Rafles Manos de Seda, una leyenda de un bandido. Esta leyenda fue escrita por Elieses Cárdenas Espinosa en 2008. Este libro fue impreso en Ecuador. Esta leyenda se desarrolla en un aula de clases, cuando un profesor no pudo asistir a sus horas de clases. Por esta razón se tuvo un profesor sustituto. Este profesor preguntó a los alumnos si sabían lo que era una leyenda. Todos quedaron callados y nadie supo contestar. El profesor comenzó a contarles una leyenda. Esta leyenda era de Rafles Manos de Seda, un ladrón que se había criado en las calles de Ecuador. El primer capítulo comienza con el nacimiento de Rafles. Rafles era el hermano menor de 9 hermanos. Su familia era pobre, y cuando este niño ya iba a nacer, el papá corrió a llamar a la comadrona, quien había recibido a sus otros 8 hijos. A la comadrona le gustaba lucir unos aretes grandes de oro, y antes de acudir al parto, se los colocó. Una vez concluido el parto, se dio cuenta que uno de sus aretes se habían perdido, y hizo que el papá de Rafles y sus hermanos buscaran sin cesar el arete. Uno de los hermanos de Rafles notó que el pequeño recién nacido tenía los puños extremadamente cerrados, y al abrírselos pudo darse cuenta que era él quien tenía el arete de la comadrona. Al devolvérselo, la comadrona salió de la casa y volvió a su domicilio. El tiempo pasó y Rafles comenzó a caminar. Cuando Rafles comenzó a caminar, las cosas de la casa comenzaron a desaparecer. El padre furioso comenzó a culpar a sus hijos mayores de hurtar las cosas para pagar sus utensilios o para tal vez tener dinero para sus fiestas. Uno de los hermanos mayores de Rafles, preocupado por la situación, comenzó a seguir al pequeño por toda la casa. Pudo notar cómo hurtó una joya de su madre y la escondió bajo la cama. Una vez que pasó esto, le contó de inmediatamente a su padre, quien corrió a buscar todo lo que Rafles había tomado, y lo encontró todo debajo del colchón. Estaban ahí todo aquello que había desaparecido: relojes, zapatos, cualquier cosa de valor. El padre, preocupado por esta situación, amarró las manos del pequeño por varios días para tratar de evitar que el niño volviera a cometer este crimen. El tiempo siguió pasando y un buen día los padres de Rafles preguntaron a él y a sus hermanos qué querían seguir cuando sean grandes. Cada uno tenía un diferente objetivo en su vida. El primero quería ser doctor, la segunda secretaria, el tercero mecánico, y así cada uno de los hijos comenzaron a decir en qué querían profesionalizarse. Pero Rafles, por miedo a volver a ser castigado, no quiso decir su profesión. Justo en este punto, el profesor hizo una pausa breve y dijo a sus alumnos que cada uno de ellos tendría que continuar con esta leyenda, pero que tenían que tomar en cuenta el tiempo en el que vivió el personaje. La primera en ofrecerse a decir su versión de la historia fue Lisette, quien al día siguiente trajo escrito su fragmento de la leyenda. Ella mencionó que los padres de Rafles mandaron a estudiar a sus 9 hijos, que esto era muy difícil en esta época, pues la situación económica era muy grave y la mayoría de niños tenían que trabajar. Los hermanos de Rafles y él asistían a una escuela muy prestigiosa, en la que entregaban medallas a los niños que se portaban bien y que tenían excelentes calificaciones, y aquellos que no recibían medallas eran castigados por sus padres. Ante esta injusticia, cuando Rafles estaba cruzando el 4.º curso, decidió entrar a la dirección y robar un gran puñado de medallas, las cuales repartió entre sus hermanos y sus amigos, y el resto de medallas las cambió por golosinas y lápices. Cuando el rector se dio cuenta de tal atrocidad y se enteró que Rafles era el responsable, lo llamó a su oficina. Tras una larga plática,
preguntó a Raffles si se sentía culpable por lo que había hecho. Raffles contestó que no sentía ninguna culpa por aquel hurto y que solo estaba haciendo justicia. El siguiente estudiante en dar su versión de la historia fue Freddy. Él continuó con la historia inspirado en una película y novela. Dijo que Raffles comenzó a trabajar con su padre en la sastrería. No mencionó si Raffles había terminado o no la secundaria. El niño explicó que Raffles, tras trabajar con su padre, recibió una carta extraña de un supuesto maestro, quien lo invitaba a que se unieran en una junta con varias de otras personas. La persona que le había enviado la carta se llamaba Benjamín, un astuto ladrón, quien citó a Raffles y a otros hombres para ver cuál de ellos podría ser su discípulo. Uno por uno fueron pasando hacia un maniquí y su misión era hurtar un pequeño reloj de oro que se encontraba atado a una pequeña cadena de oro en un bolsillo del maniquí. Uno a uno fueron pasando los principiantes y ninguno tuvo suerte en el hurto. Llegó el turno de Raffles y este no solo hurtó el reloj, también pudo hurtar una billetera y otras pertenencias de valor con las que contaba el maniquí. Benjamín, sorprendido, le dijo que este podría ser un gran oficio. Benjamín explicó a Raffles que tenía que aprender a vestir de mejor manera, de manera elegante, de tal manera que no levantara sospechas con ninguna otra persona. Por esta razón, Raffles pidió a su padre, que era sastre, que le hiciera unos trajes con aquellos trajes que se habían quedado en su sastrería, sin recoger. Los hermanos de Raffles se burlaban de él, pero a Raffles no le importaba, pues esta era su nueva misión. Raffles y Benjamín solían presentarse en el parque de la Alameda, pues un ladrón profesional tenía que practicar, y la práctica hacía el maestro. Por tanto, eran varios los días que practicaban para que Benjamín pudiera convertir a Raffles en el mejor ladrón. Después de varios días comenzaron a frecuentar el Cine Bolívar de Quito, pues en este cine se reunía la mejor gente de Quito, la gente más apoderada. Y estos dos ladrones acudían a este cine para al finalizar la noche tener los bolsillos llenos de joyas y mucho dinero. El siguiente en continuar la historia era Nicolás, un niño muy tímido quien pidió una prórroga para poder decir su historia. Pero el profesor sabía que Nicolás solamente era tímido, así que alentaron al joven con varios aplausos. Ante estos aplausos, el joven comenzó la historia. Raffles tenía 18 años y ya superaba a su maestro. Era tan famoso en el hurto que podía conseguir grandes cantidades de dinero. Ante esto, Benjamín le replicaba que tenía que realizar otros hurtos y que debería dejar de dar dinero a los pobres, pues Raffles conocía la desgracia de la gente y dejaba una gran parte del dinero hurtado para darla a la caridad. Raffles, en un intento por no ser aprendido, comenzó a tener identidades falsas. Se dejó el bigote y, por supuesto, se cambió de casa. Tenía una vida muy cómoda. A Carlos Vizcaíno, otro estudiante, se le ocurrió que hacía falta en la historia una autoridad. Por esta razón, se inventó al teniente Chamaco. Este era una persona policía que estaba tras las huellas de Raffles, este ladrón, y a Benjamín logró apresarlo. Cuando Benjamín cayó preso, todos sus amigos, incluyendo a Raffles, planearon su escapada. Lograron ventajosamente que Benjamín escapara. Y fue ahí cuando la autoridad comenzó a seguir con más énfasis a Raffles, ya que este era el principal sospechoso en la huida de su maestro. La historia continuó con el hurto a un usurero que estaba sumamente obsesionado con el dinero. Hacía préstamos a las personas más necesitadas y en estos préstamos les cobraba grandes sumas de interés. Cuando Raffles tuvo que dejar todas sus comodidades para no ser atrapado, fue a vivir cerca de este hombre y no dudó ni un momento en ir hasta la casa de él
y robarle los vales con los que este hombre amenazaba a la gente que le debía. El hombre suplicó, rogó e imploró que Raffles no se llevara su fortuna, pero Raffles se llevó gran parte de su fortuna, con la cual creó una fundación para los menos afortunados. Con el paso del tiempo, Raffles pudo ser capturado. Después de ser capturado, pasaron 8 años en los que él estaba en prisión, esperando que Benjamín o alguno de sus amigos lo pudiera sacar. Pero nadie recordaba ya su nombre, solo su familia lo visitaba, y este gran ladrón se había quedado sin su fama. Pasaron este tiempo y el presidente en turno se enteró que Raffles estaba preso. El presidente tenía una gran admiración por este Robin Hood, pues sabía que el dinero que hurtaba lo daba a la caridad, a las personas pobres y ayudaba a los menos afortunados. Por esta razón promulgó una ley en la que Raffles pudo salir libre. Tras salir libre, le ofreció un boleto para que se vaya fuera del país, pues Raffles había ganado ya suficientes enemigos. El presidente logró aconsejar a Raffles que una vez que se fuera debería usar ese don para el bien y no para el mal, dejar de robar. Raffles le dijo que tomaría el consejo y por supuesto los boletos, pero que antes revisara sus bolsillos. En este momento el presidente se dio cuenta que le faltaba una pluma fuente de oro. Raffles la devolvió y se marchó. Se despidió de su familia y se fue a otro país, en el cual se convirtió famoso generando un acto en el que robaba a las personas que iban a ver su presentación y una vez terminado el acto devolvía todo lo que había hurtado. Es así que se volvió famoso, por sus manos de seda. Terminando esta historia, el profesor que era dirigente de los estudiantes había regresado, pues ya no estaba enfermo. Y el profesor sustituto tuvo que despedirse, no sin antes decirles a los estudiantes que una clase imaginativa, interactiva y llena de atención era posible.